Mi nombre es Jonathan Piña, soy estudiante de tercero de Contaduría. A continuación procederé a hablar sobre las técnicas de derivación. Es importante saber y recordar qué es la derivada. Sirve para calcular un valor en un punto determinado de una función matemática que varía progresivamente. Una función es la relación que existe entre dos valores, donde uno depende del otro. Estos valores existe una diferenciación, teniendo como por ejemplo a x y a y, que aumentan progresivamente en la gráfica de la función. Ahí es donde existe el cambio. Entonces, la derivada calcula el límite de la rapidez de cambio medio en la función en cierto intervalo. Prosiguiendo con las técnicas de derivación, antes debemos recordar lo siguiente. Cuando tenemos una función f de x igual a una constante, para saber cuál es su derivada, se escribe de la siguiente manera. Colocamos la f, colocamos una comilla que sería prima y la variable que es x. Entonces f de x igual a c, su derivada va a ser igual a 0. La función f de x igual a la variable independiente, su derivada será 1. Cuando tenemos la función f de x acompañada igual a la constante que multiplica la variable independiente, su derivada será la constante. Cuando tenemos la función f de x igual a la x a la n, sería la derivada de una potencia, se realizaría de la siguiente manera. La n va a multiplicar el valor que acompaña a la x, conservamos el exponente y le restamos una unidad. En este caso tenemos las derivadas de la suma, la resta, el producto, cociente, potencia de funciones. Si tenemos la función f de x igual a la suma o a la resta, como es en este caso, entonces la derivada de cada componente será igual a lo siguiente. Tenemos f' de x igual a la derivada del primer término más o menos la derivada del segundo término, y así sucesivamente si existieran más términos. Acá tenemos un ejemplo de h de x igual a un polinomio. Entonces comenzamos a aplicar las técnicas de derivación utilizando en este caso la de la potencia, donde decimos que 5x a la 3, el 3 va a multiplicar el 5, que sería 15, y este 3 se le resta un 1, que sería 2, menos 6 por 4, 24, y el 4 le restamos 1, sería 3, más la derivada de 13x cuadrado es igual, multiplicamos al 13 por 2, serían 26, y al 2 que está la x se le resta 1, sería 26x. La derivada de 8x, recordando lo que vimos allá arriba, va a ser igual a la constante, quiere decir al 8. Y la derivada de 16, como es una constante, quiere decir que está solo, es igual a 0, por eso no se escribe más nada. La derivada de un producto, si tenemos a f de x igual a x por b de x, entonces su derivada va a ser la siguiente. El primer término lo derivamos por el segundo término sin derivar, más el primer término por la derivada del segundo término. Quiere decir, este tiene que ir derivado. La derivada si la función f de x se presenta de la siguiente manera, quiere decir en forma de cociente o en forma de división, entonces su derivada será la siguiente. Tenemos que la derivada del numerador por el término que está en el denominador, menos el primer término por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador se conserva, lo encerramos entre paréntesis y esto elevado al cuadrado. La regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas, ya que estas son más difíciles de obtener su derivada. La ecuación nos dice que es f de x igual al compuesto u de x elevado a la n. Entonces la derivada de este componente va a ser igual a el exponente, lo dejamos a multiplicar este componente. Al exponente le restamos una unidad y lo multiplicamos por la derivada del componente. Un ejemplo que tenemos acá es y de x igual a 2x a la 6 menos 8.
todo esto elevado a la 5. Entonces el exponente lo colocamos delante, multiplicamos, escribimos nuevamente la expresión, multiplicamos por la derivada de esa expresión. A esta expresión la multiplicamos por el 5 que está aquí delante, nos dio como resultado 60x a la 5 y volvemos a escribir nuevamente la función superior. La derivada superior es derivar tantas veces sea posible una función. En este caso tenemos y igual a f de x, entonces y' de x va a ser igual a f' de x, la primera derivada. La segunda derivada es y b' de y f es igual a f b' de x. Entonces un ejemplo por acá es, siguiendo el ejemplo anterior aquí, derivamos la segunda vez, nuestro resultado es 30x menos 72x cuadrado. A esta componente le sacamos la derivada y es 26, y el 8, como es una constante, su derivada es 0. Volvemos a derivar h' de x es igual a 30 menos 144x. H a la 4, en este caso se escribe de este modo, h' de 4 y de x igual a 144. Y h de 5 es igual a 0. Es la quinta derivada, se diría de ese modo. La derivación implícita. En los ejemplos anteriores ya la y estaba despejado. En la derivación implícita y no está despejada y por tanto debemos resolver y obtenerla. Todo va a depender de lo que nos estén pidiendo. Si nos están pidiendo encontrar la y', entonces debemos derivar y el componente donde esté la y resolvemos. Si la y se va, debemos colocar y'. Siempre se debe colocar de este modo. Luego de colocar de ese modo, empezamos a resolver la ecuación hasta obtenerla despejada totalmente. Por último tenemos la derivación de la función logaritmo natural. La ecuación nos dice que si f de x es igual al logaritmo natural de h de x, entonces f de x va a ser igual a h' de x en el numerador, y en el denominador volvemos a escribir h de x sin derivar. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es f de x igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada es igual a 1 sobre x, ya que el logaritmo de x es igual a 1. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.